Yo lo único que tengo ahí en la duda, profe, es en la tercera es por qué se llega a multiplicar de x sobre x. No entendí qué. Porque aquí ustedes tienen que recordar que ustedes están aprendiendo para algo más allá, ¿verdad? Ustedes van a llevar cálculo 1 y en cálculo 1 van a trabajar límites. Y como ya les he explicado otras veces, hay límites trigonométricos especiales que para poder utilizar el límite trigonométrico especial necesitas que si este sen está a la 2, el denominador tenga la variable a la 2. Por eso es que se multiplica x sobre x para lograr un límite trigonométrico especial. ¿Y eso cuándo lo vimos, profe? ¿Solo en consulta? No recuerdo cuándo lo mencioné, pero sí, obviamente, o sea, ustedes no tienen que trabajar límites. El detalle está en que tienen que saber algunas estrategias de precálculo, como multiplicar por un 1 conveniente, para llegar a formas que ustedes necesitan. Todavía ustedes no tienen por qué saber que quieren un sen a la 2 de x sobre x a la 2. No tienen por qué. ¿Por qué sabían que tenían que llegar a eso? Porque les están dando la solución. Pero sí tienen que saber cómo lograr eso. Entonces, de vez en cuando vamos a toparnos ejercicios donde yo debo multiplicar por x sobre x, por coseno de x sobre coseno de x, por 2 sobre 2, dependiendo de lo que a mí me estén solicitando, ¿verdad? De hecho, eso de multiplicar por el 1 conveniente lo hemos hecho desde que hacíamos racionalización. Ah, sí, sí, eso sí me acuerdo, profe. Uh-huh. Pero yo a la hora de estar haciéndola esa, yo dije, ¿de dónde saqué esa X? No entiendo de dónde la saqué. Uh-huh. Ahí siempre, como les digo, hay que estar muy atento a la solución. Y lo que pasa es que si ustedes hicieron el ejercicio, en algún momento se llega a este tipo de expresión. Ujú. O sea, casi igual, Ajá, pero solo sin el a la 2. O sea, llegaban a esto. Pero si ustedes comparaban eso con la solución que proponen, pues la única diferencia es justamente entre estos dos. Entonces, yo puedo analizar un momento la respuesta que debo de llegar. ¿Qué es lo único diferente entre mi respuesta y la solución? Ya que aquí en la respuesta yo podría cancelar este x con este a la 2 y llego a la expresión que yo llevo hasta el momento. Entonces, si yo quiero cancelar o trabajando un poquitito la solución, yo cancelo estos dos y ya llego a lo que llevaba. Entonces, si de la solución final lo que tuve que hacer es cancelar un x sobre x de la solución para llegar a lo que yo llevaba, ¿qué debo de hacer con lo que yo llevaba para llegar a la solución final? Y multiplicarle eso que cancelé. Y listo, ¿verdad? sí, no, es que es un poco extraño, o sea, para mí llegar a agregarle algo que no está implícito, solo En por... cálculo 1, los que vayan a estar en ingeniería, eso va a ser casi que cosa a diario cuando se enfrenten a límites trigonométricos. Sí, ¿Ok? claro. Entonces, justamente es para que vayan bien afilados. Ok, perfecto, profe. Ok. Después tenemos este otro ejercicio. Este está entre las soluciones, ¿verdad? Este, si ustedes revisaban la práctica que tenía los ejercicios resueltos, ahí estaba, pero bueno, lo podemos volver a trabajar. Nuevamente, coseno de 2x o de 2 alfa en este caso, es una identidad que es curiosa porque tiene tres formas posibles de trabajarse. Yo la puedo ver como tradicionalmente está, que es como la tenemos en nuestra ficha, que es coseno a la 2 de alfa menos seno a la 2 de alfa. Pero como ya les he explicado otras veces, también se puede ver como 1 menos 2 seno a la 2 de alfa
O como 2 coseno a la 2 de alfa menos 1, aplicándole la identidad pitagórica convenientemente a esta. ¿Cuál de las tres usar? Y la que ustedes prefieran. Lo único que puede pasar es que a veces será más conveniente utilizar la segunda forma y utilice la primera. Entonces puede ser que me quede un poquitito más largo, pero en realidad cualquiera de las tres se pueden utilizar. Entonces, si yo quiero resolver este ejercicio, pues yo tengo que ir pensando qué hacer. Entonces, si yo estoy acostumbrado a usar la primera identidad para coseno de 2 alfa, perfecto, como les digo, no hay ningún problema. Yo puedo cambiar esto por esto. Entonces, eso nos va a quedar como coseno a la 2 de alfa menos seno a la 2 de alfa. Y ahora voy con el denominador. El detalle es que en el denominador tengo dos términos. Y los dos términos tienen coseno. De hecho, una de las preguntas que me han hecho varias veces es, de viendo la práctica resuelta, ¿cómo hago para trabajar ese denominador? Factor común. Recuerden que el factor común es muy importante y ya a estas alturas les cuesta verlo. Entonces, siempre tenerlo presente. Son dos términos y los dos términos tienen coseno de alfa, sería, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Si al primer término le saqué un coseno, pues me queda otro coseno. Y si al segundo término le factoricé un coseno, pues me queda seno. Y recordar que, bueno, aquí pues deberíamos de poder ver algo sospechoso. Yo tengo coseno a la 2 menos seno a la 2 y tengo en el denominador un coseno menos seno. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? ¿Qué debo de hacer? Una división, ahí se me fue el nombre. Pero de qué es X menos A y A más X más X más A. Exactamente, una diferencia de cuadrados. Entonces, yo puedo sacar una diferencia de cuadrados en eso y verlo como 2 por coseno de alfa menos seno de alfa por coseno de alfa más seno de alfa dividido por coseno de alfa menos seno de alfa. Y de ahí pues puedo hacer la división, quedándonos 2 por coseno de alfa más seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces, a veces cuando uno llega a este tipo de cosas, pues se queda embotado y digo, ok, ¿cómo sigo? ¿Qué hago para seguir mi ejercicio? Recuerden que cada vez que ustedes no saben cómo proseguir, se pueden ir un momento a la solución que les están pidiendo. A mí me están pidiendo que lo reescriba como 2 más 2 tangente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada vez que yo tengo una única fracción y me están pidiendo llegar a dos términos, ¿qué es lo que se hace para poder pasar de esa única fracción a esos dos términos? Se separa la fracción, profe, con el Ajá, mismo denominador. exactamente. Entonces, bueno, para poder hacer eso, pues este 2 me está estorbando, entonces lo voy a distribuir y voy a separar siempre que a mí me pidan 2, 3, 4 términos y yo tengo una única fracción, pues lo que me están diciendo es separe esa fracción, o sea, haga lo opuesto a sumar fracciones. Voy a separarlas, entonces yo sé que esto lo puedo ver como esta fracción más esta otra fracción. Entonces, vamos a tener 2 coseno de alfa sobre coseno de alfa más 2 sen de alfa sobre coseno de alfa.
¿Y cuánto es coseno sobre coseno? Pues da 1, entonces me va a quedar 2 por 1, que es 2. ¿Y cuánto es 2 por seno sobre coseno? ¿Qué es seno sobre coseno? Tangente. 2 tangente de alfa. Y llegué a la solución que me estaban solicitando. En este ejercicio de selección única, pues nos daban el criterio m de x y decía que cuál de esas expresiones era equivalente, ¿verdad? O sea, ¿cómo se puede reescribir? Entonces, m de x sería, si yo tengo coseno de 2pi más x por secante de 2pi más x, pues yo puedo empezar a aplicar un montón de identidades ahí. Pero, ¿qué era lo más rápido? Ver que secante es la recíproca de coseno. Cancelo y da 1, ¿verdad? Y listo. Por eso es que es selección única y no desarrollo, porque era poder ver que secante era la recíproca de coseno. Entonces, en el momento en que las multiplico, pues me da 1. Pero distribuir. Distribuir, ¿cómo distribuir? Coseno a la 2 más 2 por coseno por el seno. Y seno a la 2, bueno, y todo lo que tiene seno a la 2. Exactamente, justamente como estás diciendo, esto es una fórmula notable y esto es una fórmula notable. Entonces, tú lo que estás viendo es la fórmula, ¿verdad? El primero a la 2 más 2 veces el primero por el segundo más el segundo a la 2. En el caso de la primera, esto es primer fórmula notable. Y en el caso del segundo término, como viene con resta, es segunda fórmula notable. Entonces, justamente si yo me sé la fórmula notables, pues el ejercicio me sale más rápido. Si yo tengo coseno de alfa más 3 en de alfa, todo eso a la 2, entonces yo sé que va a ser el primero a la 2 más 2 veces el primero por el segundo, entonces va a quedar 6 coseno de alfa, sen de alfa, más el segundo a la 2, entonces recordar que afecta tanto al 3 como al sen, entonces va a quedar 9 sen a la 2 de alfa, que nuevamente, ya a estas alturas, pues en teoría deberíamos sabernos la fórmula notables. Si no me la sé, igual puedo poner el mismo paréntesis 2 veces y hacer la distributividad. No hay ningún problema, se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Y de igual manera, puedo trabajar el segundo término. 3 coseno de alfa menos seno de alfa a la 2. Eso sería 9 coseno a la 2 de alfa menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces va a quedar 6 coseno de alfa, seno de alfa, más seno de alfa a la 2. Entonces, obviamente, acá nosotros, recuerden que siempre lo que nos están pidiendo es verificar las identidades. Yo podía salir del 10 para llegar a este lado, o podía salir de este lado hasta llegar a 10. Obviamente en este caso pues tenía que salir de donde me dan más información. Yo no puedo salir del 10 y empezarme a inventar por cuánto multiplicarlo, por cuánto dividirlo, cómo tomarlo para llegar a un montón de razones trigonométricas. Entonces lo más lógico era empezar por el lado derecho. Entonces yo sé que este lado derecho, voy a ponerle aquí asterisco, ese valor de asterisco sería, entonces, toda esta expresión, coseno a la 2 de alfa, más 6 coseno de alfa seno de alfa, más 9 seno a la 2 de alfa, más, que este más es este más que estaba en medio,
Y esta otra expresión, 9 coseno a la 2 de alfa menos 6 coseno de alfa, seno de alfa, más seno a la 2 de alfa. Recuerden, muy importante, hay que traer a colación no solo temas de trigonometría. Entonces, cuando yo vea un binomio a la 2, un binomio a la 3, tengo que recordar fórmulas notables. Bueno, a la 3 pues ya cuesta mucho verlo acá, pero sí por lo menos el binomio cuadrático. Entonces, tener cuidado siempre que tengan un paréntesis a la 2. Analizar bien qué es ese paréntesis a la 2. El detalle aquí es que ya tenemos un montón de monomios semejantes. ¿Cuáles son esos monomios semejantes? Pues tengo este coseno a la 2 más este 9 coseno a la 2, que eso nos da 10 coseno a la 2 de alfa. Luego, tenemos este 6 coseno de alfa, seno de alfa, menos 6 coseno de alfa, seno de alfa. Se anulan. Y luego, tenemos este 9 sen a la 2 más este sen a la 2, que nos da como resultado 10 sen a la 2. ¿Y qué podría hacer ahí? Como coseno a la 2 y más seno a la 2 es 1 y todo eso da 10. Ajá, nada más que hay un pasito que te está haciendo falta. ¿Qué tengo que hacer ahí para poder hacer coseno a la 2 más seno a la 2? Justamente. Factor común. Factor común. Ahí. Yo puedo sacar a factor común el 10, que lo tienen ambos. Yo ya sé que esto es 1. Entonces me queda 10 por 1, que da 10. Y ahí ya tendríamos la solución. En una pregunta como estas, cuando a nosotros nos dicen el punto de intersección con el eje Y, pues sí, ¿verdad? Cambiamos las X por 0. Entonces nos daría logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 2, ¿verdad? Cambiando todas las X por 0. De ahí, pues nuevamente podemos calcular algunas cosas, pues el logaritmo natural de 2 se va con el logaritmo natural de 2. Yo puedo meter los datos en la calcu para ver si alguno de ellos me da entero. Y logaritmo natural de 1 es 0. Entonces quedaría solamente menos logaritmo natural de 3. Por lo tanto, aquí en la intersección con el eje Y, 0, menos logaritmo natural de 3. Este ejercicio, bueno, nos pedían lo que era el dominio máximo. Entonces hay que recordar que en un logaritmo, siempre lo que tengo que analizar es el argumento mayor a 0. Entonces, si yo sé que el argumento tiene que ser mayor a 0, pues me olvido de todo lo demás y tomo solamente el x a la 2 menos 3 mayor a 0. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que es una cuadrática. Y una cuadrática puede tener dos factores. De hecho, aquí lo sacan, x menos raíz de 3 y x más raíz de 3. Y cuando nosotros vimos signo, nosotros sabemos que una expresión es mayor a 0 si todos sus factores son positivos o si sus dos factores son negativos. Entonces yo tengo que ponerme a sacar cuando los dos factores son positivos y al mismo tiempo cuando los dos factores son negativos. Entonces, como vimos en signo, pues la forma más fácil es con tablas. Esto es justamente porque yo sé que más por más me da más y yo sé que menos por menos también me da más. Entonces, puedo ver que esa función o esa expresión va a darme positivo en esos dos momentos y por eso se llega a ese dominio máximo.